social. Entonces vamos a suponer, ¿cómo es tu nombre? Fidel. Fidel. Bueno, imagínate, Fidel quiere comprar una bicicleta y está Rocío que quiere, Fidel la quiere comprar, Rocío quiere vender su bicicleta, no se conocen, pero tienen a Juanpi, que son compañeros o amigos, entonces a través de las redes sociales pueden hacer una transacción más segura. La idea, la verdad que nos gustaba, nos parecía que conceptualmente tenía sentido y de nuevo teníamos ganas de empezar a probar cosas, ¿no? De empezar a crear un producto. Empezamos a crear el producto, yo en particular lo hacía, los otros fundadores, 3 de LITBA, Ingeniería Informática y uno de Ciencias de la Computación de la UBA, nos juntamos y ellos desarrollaban y yo miraba más la parte de marketing o comercial, no había comercial en ese momento, pero empezamos así. Y bueno, acá hicimos un anuncio, ¿no? Nace un sitio de e-commerce con los atributos de las redes sociales. Acá está el sitio, esto no era mobile, claramente era desktop 100%, pero bueno, así arrancamos. Y la verdad es que puse un signo de exclamación, pero había red flags, como se dice, ¿no? Había como cosas que no cerraban por muchos lados. No había un modelo de negocio claro. Realmente no estábamos consiguiendo generar la oferta y la demanda que necesita un marketplace para funcionar, ¿no? Intentamos ir por nichos, por ejemplo, en un momento dijimos, bueno, llenamos la universidad, el ITBA, de stickers o contando de Linkstore para que compren y vendan los libros cuando termine el semestre, compras y vendes libros a través de Linkstore. Y no funcionó, bueno, en fin, hicimos varias cosas. Y ahí dijimos, ¿está valiendo la pena esto? Está bien, empezamos un proyecto de la universidad, pero ¿vale la pena nuestro tiempo? Estábamos empezando a mirar los costados y había muchas dudas, la verdad. En el medio de todo esto, hablando de fracasos, yo aplico a una empresa que se llamaba OfficeNet, que después la compró Staples, tal vez la escucharon. Llegué a la etapa final y me dijeron, Ale, no. Bueno, después apliqué a otro trabajo y lo tuve, pero recibí algunos no. En el medio, en esa época, no sé ahora, en esa época había mucha gente, estudiantes, cuando terminaban o estaban por terminar la universidad, se iban a viajar a Nueva Zelanda, por ejemplo, a recolectar kiwis, ganaban un mango y se iban a viajar. Con Sabri, con mi novia, dijimos, bueno, puede estar buena esta experiencia, un momento para pensar, después emprender. Nunca habíamos viajado afuera del país y era la forma para nosotros. Quisimos comprar el pasaje, no online, por teléfono, con una agencia, y pasamos la tarjeta y al rato nos llama la agencia y dice, no pasó la tarjeta, no tienen fondos. Y por esas cosas de la vida no intentamos buscarle una solución. Decir, bueno, vamos con otra tarjeta, le pedimos un familiar a alguien. No lo hicimos. Y todo, mirando hacia atrás, todo se conecta, ¿no? En el medio nos recibimos en realidad todos, ahí antes de que me tiren huevo y harina, sigue esa tradición, ¿no? Sí, sí, Está bien, okay. Un dato curioso, en Brasil lo hacen el día que empieza la universidad, en lugar de cuando te recibes. Se adelantaron, pero en fin. Les cuento todo esto porque pasaron muchas cosas en el medio y empezamos a ver, Linkstore seguía ahí, pero fíjense, no era que estamos 100% enfocados en eso. Y había gente que empezó a usar Linkstore de una forma que no esperábamos. Y nos dimos cuenta que eran emprendedores, por ejemplo, chiquitos que hacían remeras con alguna estampa y tenían su marca, o artesanías, pequeños emprendedores que habían intentado tener una tienda online, e-commerce, pero habían tenido experiencias malas. Contrataban un desarrollador, un diseñador, la persona les cobraba muy caro, era lento, no tenía autonomía, la mayoría desistía, ¿no? Y vieron en Linkstore la posibilidad de tener una especie de vitrina online, como decía en su momento. Y ahí dijimos, ¿qué pasa si creamos una plataforma que sea lo suficientemente simple para que cualquier persona pueda tener un e-commerce con autonomía, rápido, a un valor accesible y tener un e-commerce como las grandes empresas, ¿no? Y la verdad para nosotros, si bien había poquitas personas que lo usaban, para nosotros esto eventualmente iba a ser la necesidad de millones. O sea, cuando íbamos por la calle, cerca de acá, y veníamos los locales, los que vendían productos físicos por lo menos, decíamos, bueno, a ver, este negocio de ropa vende físico, ¿tiene sentido que venda online con su propia tienda? Y decíamos, la verdad que sí.
y este que vende productos para mascotas. ¿Tiene sentido? La verdad que sí. Y el 99% decíamos, eventualmente todos van a querer vender online y de manera directa al consumidor. Y a ver, ya nos la habíamos dado un poco contra la pared con Linkstor. Pero la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué pasa si sale bien? ¿Qué pasa si eventualmente realmente todos los nuevos emprendedores o las pymes que venden en el mundo físico también quieren vender con su propia tienda online? ¿No? Y esto que les estoy diciendo ahora no fue tan obvio en el momento, y es la provocación también o un aprendizaje que les traigo de nuevo. Si mirás todo lo que te puede salir mal, nunca vas a empezar. Entonces la pregunta, ¿qué pasa si sale bien? ¿No? Y así fue en el 2011, 3 años después, recibidos, empezamos formalmente Tienda Nube, ¿no? Como hicimos el cambio del modelo, o sea, el pivot, como se suele decir, hubo cosas que pudimos aprovechar de Linkstor en el producto, ¿no? Por ejemplo, crear un producto lo necesitas tanto para el marketplace que teníamos como para quien quiera armar una tienda online, ¿no? El checkout. Pero hubo que, el enfoque cambió. Le dejamos de hablar a consumidores y la oferta y pasamos a hablarle solo a dueño o dueña de marcas que tenían un negocio físico, ¿no? Esta foto no parece tanto de una empresa de startup de tecnología, ¿no? Parece más la portada de un CD de música tipo Backstreet Boys o alguna de esas. Pero bueno, esta foto nos la sacamos en un cowork que trabajamos gratis por un premio que habíamos ganado y un día fue una fotógrafa y nos sacó esa foto. Anecdótico. Bueno, y así arrancamos. Primeros clientes. ¿Quiénes fueron? Nuestro primer cliente fue la mamá de José, uno de los fundadores, ¿no? Somos 5 fundadores. La mamá de José hacía sellos para... Bueno, todavía sigue, ¿no? Bueno, por ejemplo, mirá, el sello acá que tenemos de los AirPods o las botellitas plateadas, ese tipo de productos. Después, Joel había creado un producto que era para los bebés cuando están en la panza, puedan escuchar música, ¿no? Había hecho ese producto, trabajábamos en el mismo cowork que les comentaba y dijimos, empezó a vender con nosotros. Se armó su tienda online. Y después fuimos literal a golpear las puertas de los locales. Empezamos en Palermo, de marcas de moda, y los primeros que realmente nos escucharon es Natalia Antolín. ¿Conocen a Natalia Antolín? Bien. Diseñadora de hace 30 años que vendía físico, tiene su showroom todavía, su local su local en Palermo, y le contamos cómo los podíamos ayudar. Armaron su tienda online, este es su tienda online casi del inicio. Al día de hoy es uno de nuestros clientes, hace más de 13 años que son clientes nuestros. Cuando empezaron no vendían nada por su tienda online. Sí les ayudaba para posicionarse, ¿no? De mostrar sus productos y ver que tenían presencia online, pero no vendían nada, cero. Sin embargo, decíamos, Natalia Antolín, no decíamos la mamá de José es nuestro cliente, decíamos Natalia Antolín es cliente nuestro. Y nos ayudó mucho en el segmento de moda. Y anecdótico, el año pasado le preguntamos ¿cuánto la tienda online representa para ustedes? Y nos dijo el 40% de su principal canal de ventas. En fin, entonces así empezamos, ¿no? El concepto de low hanging fruits, ¿no? O sea, cuando tenés un árbol con frutas, no te vas a subir a la escalera para agarrar la fruta que está arriba de todo, vas a agarrar la que está más cerca tuyo, la que te genera menos esfuerzo. Y estas eran nuestras low hanging fruits, ¿no? Y un aprendizaje importante que tuvimos fue este: obsesionarse del problema y no de la solución. Si hubiésemos estado obsesionados, enamorados de la idea del marketplace, del Linkstor, tal vez seguíamos 6, 12 meses más y después nos hubiésemos fundido, entre comillas, porque no teníamos inversión, no teníamos salarios, no teníamos un modelo claro, pero en algún momento nuestros viejos nos iban a decir, bueno, ya, ¿por qué no buscas otra cosa? Entonces, no lo pensamos así, pero pudimos ver que había un problema mayor, que era este de los emprendedores pymes que querían tener una tienda online, ¿no? Y esto aplica para el día de hoy en cualquier cosa. O sea, pensá cuál es el problema que querés resolver. Y tal vez la solución o la primera idea que pensaste va a terminar siendo distinta a lo que te imaginabas. Entonces, esto es un buen consejo, creo, en general para la vida. Bueno,
primera ronda de inversión, fines del 2011, ya teníamos no solo esos 3 clientes que les mostré, tendríamos unos 50, 60 clientes. Con eso logramos para una primera ronda, era una ronda de inversores ángeles que se llama. Eran personas físicas, juntamos 10, 12, todas más o menos del ámbito de internet. Ale Coxenford, fundador de OLX, uno de los fundadores, NextTP, también que es en su momento era aceleradora o es más un fondo de inversión para el estadio inicial de la compañía. Y bueno, logramos juntar $300.000, que era bastante dinero, que era para validar la idea de negocio, ¿no? O sea, apostaban en el equipo, y digo apostar porque ninguno tenía una historia que digan, a estos pibes les va a ir bien, ¿no? O sea, tuvimos algunas experiencias laborales, pero nada más. Teníamos un problema identificado, una idea, pero podía ser que volviéramos a pivotear, tal vez cambiamos de idea nuevamente. Pero bueno, ahí arrancamos. Esa fue la primera oficina a la vuelta de Plaza Italia, en un departamento, 40 metros cuadrados tenía. No había sala de reunión, las teníamos en el balcón, literal, el balcón. Es muy ¿cómo cambió, no? Justo ayer estábamos en otra oficina, hubo varias oficinas que tuvimos, y ayer fue el último día de una oficina que estuvimos casi una década, y ahora nos vamos a una más grande. Y les contaba de esta oficina a varios del equipo que no la conocieron, claramente, y me decían, nuestra sala de reunión era el balcón. Imagínense en junio, ¿no? Un día de lluvia, tener una reunión con clientes o partners en el balcón. Bueno, pero de nuevo, era así, era lo que teníamos, la verdad no teníamos para más. Y con esa ronda empezamos a contratar las primeras personas. Se suma Lea en el equipo de soporte, Mati en desarrollo, Diego en la parte comercial. Empezamos a armar un poco el equipo y muy rápidamente empezamos a mirar a uno de nuestros países vecinos, Brasil. ¿Por qué? Varios motivos. Uno, como les dije, en Linkstore ya pensamos en América Latina. Me acuerdo de Linkstore teníamos la banderita de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Obviamente es muy mala idea. En Marketplace tenés que crear oferta y demanda en un nicho o en una geografía en particular. Nosotros queríamos hacer mala idea, pero bueno, aprendizaje. Pero nosotros ya mirábamos Brasil por varios motivos. Habíamos entendido que en Brasil había la misma necesidad que en Argentina, pasaba el mismo problema que les conté antes, solo con una escala mucho mayor. Había competencia, había mucha gente ofreciendo soluciones de e-commerce, pero en este modelo más burocrático, lento, caro. Nadie lo estaba haciendo en este modelo de software as a service. Software as a service es este concepto de pagas un valor mensual para acceder a tecnología de punta con autonomía. Entonces, y hoy el modelo de suscripción es muy conocido, ¿no? Netflix y Spotify, casi todos de nosotros seguramente lo tenemos. Ese es el mismo modelo aplicado a e-commerce. Y en Brasil nadie lo estaba haciendo en ese formato todavía. Ese es el primer motivo. Existía el problema. El segundo motivo es que cuando miramos compañías argentinas de tecnología que eran exitosas, les había ido bien en Brasil también. Mercado Libre, Despegar en su momento, y todas miraban a Brasil. Y se conecta con el tercer motivo. Nosotros sabíamos que para lo que queríamos hacer íbamos a necesitar capital, porque íbamos a necesitar invertir más rápido que el ingreso que generábamos, porque necesitábamos de personas para construir un mejor producto, invertir en marketing, invertir en servicios, en marca. Entonces entendimos en nuestro negocio, entendimos que sin capital no íbamos a lograr esto que queríamos hacer en toda América Latina. Digo en nuestro negocio porque hay mucha, a veces está, negocios con o sin inversores. Para mí depende. O sea, hay negocios que sin inversores es imposible. Nosotros vimos muchos competidores que empezaron igual que nosotros, que no levantaron capital y o se quedaron muy chiquititos, o cambiaron el negocio, o cerraron, o los compraron. Obviamente el capital no es garantía de nada, pero era una condición necesaria para. Entonces para nosotros sabíamos que si queríamos levantar capital necesitamos salir de Argentina, operar en Argentina pero diversificar en otros mercados. Y Brasil fue el primero que vimos porque dijimos, Brasil es grande, si nos va bien en Brasil hay altas chances que nos vaya bien el resto de la región. Esa era la forma en la que pensábamos. Y bueno, nos vamos a Brasil. Perdón, me adelanté.
Ahora les cuento esas fotos. En Brasil, esto pasa anecdótico, pero no es, este es un poco a veces la suerte, a veces hay que ayudarla, pero hay un poco de suerte en todo esto. Ese año, un brasilero nos escribe por Facebook y nos dice: vi lo que están haciendo en Argentina, me copa, hablemos. Bueno, hicimos algunas calls por Skype y... ¿quién hace calls por Skype hoy? Levante la mano. Bueno, por Skype, y dijimos: es con él, vamos a empezar a trabajar juntos. Nadie nos había recomendado, no había ninguna referencia, nadie nos dijo: este pibe es bueno. Era más o menos de nuestra misma edad, 23, 24 años. Bueno, le pagamos un pasaje, se vino a Buenos Aires un mes, febrero del 2012, y hicimos lo básico para lanzar. O sea, hicimos la traducción de la landing page, ¿no?, de nuestro sitio, y creamos algunos tutoriales en portugués, adaptamos un poco el producto, no solo a portugués, pero medios de pago y medios de envío son diferentes, el checkout es diferente, hay muchas diferencias, pero hicimos lo básico de lo básico, ¿no?, el MVP para lanzar. Y así lanzamos en Brasil, marzo del 2012, y dijimos: tenemos que tener los primeros 10 clientes. Hicimos una primera campaña de AdWords en Google y empezamos a crear leads. Las personas se registraban y las llamábamos. Les decíamos: mirá, te invitamos a la oficina, te hacemos un diseño a medida. La oficina, no teníamos oficina, ni siquiera coworking, ni siquiera un cowork. Eran las oficinas de OLX que le habíamos pedido a Alec si nos prestaba para 3 sillas para ir a la oficina. Entonces, estos clientes venían a conocer Blue Web Shop, que era nuestro nombre en Brasil, y entraban a la oficina de OLX, ¿no? Entonces, venían a una oficina espectacular y decían: ah, estos pibes les está yendo bien, son una empresa seria, grande. Y bueno, de nuevo, lo mismo que estábamos haciendo en Argentina había que hacerlo en Brasil, ¿no? Crear los primeros casos. Ni siquiera teníamos el quit, ¿no?, lo que sería el quit de Brasil. Lo empezamos a gestionar, pero nos demoró un año. Si hubiésemos esperado a tener todo en orden, tal vez ahora no estaría acá contándoles esta historia, ¿no? Y de nuevo, nunca haciendo nada que lastimara o perjudicara a alguien. ¿Cómo les cobramos a nuestros clientes? En su momento era solo un valor mensual. Usamos la cuenta de lo que sería Mercado Pago, era otra solución en Brasil, de la persona brasilera que les conté que habíamos sumado al equipo. Él confió en nosotros, nosotros confiamos en él, porque no podría haber salido mal también, y así arrancamos. Entonces, ese es otro aprendizaje, ¿no?, que es a enfocarse en algo que funciona y no necesariamente en escalarlo. Hacer que funcione y después te preocupas por escalar. ¿Sí? A veces uno piensa en tecnología y dice: bueno, ¿cómo lo vamos a escalar a decenas de miles o millones de personas? Sí, no digo que no hay que tener eso en cuenta, pero primero hacer algo que funcione. Lo peor que podés hacer es querer escalar algo que en primera instancia no debería existir. Y acá estamos hablando de un negocio, o de una tarea, pero tiene que ver con una tarea en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Este mensaje hoy lo sigo transmitiendo al equipo que se suma hoy. ¿Qué tienen que ver las fotos con este mensaje? Ahí está Lombo, Martín, que lidera producto, uno de los fundadores. Había hecho un deploy a la madrugada, durmiendo ahí en la oficina. Escalaba hacerlo de esa manera, no, pero era la forma. Acá estamos, eso soy yo, Sandy, estábamos en el departamento. Alquilábamos un departamento, alquilábamos entre comillas, casi que nos hacían un favor. Alquilábamos un departamento de 40 metros cuadrados en San Pablo, que en realidad lo alquilaban unos brasileros que habíamos conocido, mi socio había conocido cuando hizo una pasantía en la India, que le dijimos: mira, estamos empezando en Brasil, y nos dijo: vénganse a nuestro desktop y nos pagan algo por quedarse, si van a venir a veces. Bueno, ese a veces eran viajes de 45 días para ahorrar el pasaje de avión. Eran 40 metros cuadrados, a veces eran 3 brasileros, ellos vivían y trabajaban, tenían su plata, y a veces éramos nosotros 3 argentinos durmiendo en el colchón, en el piso, en la cocina, donde sea, y literal vivíamos como si fuese $5 por día para tomar el tren, el colectivo y todas las comidas del día, porque teníamos poco, esos $300.000 intentamos ponerlo en esas contrataciones que les mostré, o en anuncios en Google, o pagar los servidores, que en ese momento era un valor bajito, pero esa era nuestra estructura de costos, y optimizar al máximo. ¿Escalaba esto?
No, pero de nuevo, lo del cómo le cobramos a los clientes tampoco era la forma de escalar el negocio, pero era la forma de empezar, dar el primer paso. Y bueno, no se preocupen, no les voy a contar con tanto detalle todos los años. 2013 cerramos la segunda ronda de inversión. Argentina nos estaba yendo, la verdad nos estaba yendo muy bien. Estábamos ya en el orden de los cientos de clientes. En Brasil nos estaba yendo bien, pero no tan bien. Y ese año, este era todo el equipo, 20 personas más o menos. Había unas 4 personas, 5 de Brasil. Dijimos, bueno, si realmente queremos ser la opción obvia para las pymes en América Latina, no solo Argentina, nos tiene que ir bien en Brasil. Y Brasil nos estaba costando crear una cultura, un equipo fuerte, que lo que probábamos en Brasil nos vaya tan bien como en Argentina. No entendíamos la idiosincrasia de la cultura brasilera, la verdad, ni para contratar y armar el equipo, ni con los partners, ni con los clientes. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Parte de resolverlo es alguno de nosotros que se vaya a vivir a Brasil. Y la verdad que personalmente me entusiasmaba el desafío. Después de esa reunión cena que tuvimos, la llamo a Sabri, mi novia en su momento, la llamo y le digo, nos vamos a vivir a Brasil. Yo vivía solo, ella vivía con su familia, ella estaba estudiando, trabajando. Y bueno, después de varias conversaciones, nos fuimos juntos para Brasil el 18 de enero de 2014, ¿no? Ya van más de 11, bueno, me estoy adelantando, pero ya van 11 años y seguimos viviendo en Brasil, en un vuelo de aerolíneas argentinas. Y la verdad es que de ahí en adelante fue una montaña rusa. A nivel personal y a nivel también en la compañía, lo que significó emprender. Ahí les puedo contar muchas anécdotas. Una de ellas se las voy a compartir ahora. Acá, que tiene que ver esta foto, ahora se las cuento. Pero lo que aprendimos de eso es que adaptarse rápido es lo que a veces te puede salvar. En el 2014 ya estábamos viviendo en Brasil, ya había pasado el mundial, perdimos la final contra Alemania, lloramos todos. Estábamos en Brasil, agosto de ese año, estábamos en una reunión con lo que sería el management. En ese momento el management o el C-Level Team era casi lo mismo que los fundadores. Nos quedaban 6 meses de vida. 6 meses de vida. A facturación y costos constantes, en 6 meses la compañía quebraba. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Plan A, buscar la siguiente ronda de inversión. Habíamos hecho 2 hasta ese momento. Tenía sentido una siguiente ronda porque había lugar para invertir más en mejorar el producto, contratar a algunas personas más, invertir un poco más en marketing, mejorar el servicio, en Brasil y en Argentina. Ese era el plan A, pero no teníamos control sobre eso. Podemos armar la mejor presentación, salir a buscar a todos los inversores, pero después los inversores eligen si quieren o no invertirte, que además depende mucho del contexto del momento. El contexto macroeconómico define mucho ese escenario. Entonces dijimos, tenemos que tener un plan B sobre el cual tengamos más control. ¿Y cuál era el plan B? Hacer que el barco salga a flote, o sea, facturación que supere costos, tan básico como eso. Y ahí nos juntamos con esta foto que les mostré antes, este equipo, nos juntamos en una reunión y dijimos, equipo, 6 meses de vida, plan A, plan B. Crudo como con más contexto, pero en pocas palabras eso. Y ahí todo el equipo empezamos a trabajar en cómo aumentamos facturación. Ahí, por ejemplo, en la desesperación, de alguna manera, surgieron cosas buenas. Implementamos un modelo híbrido con el valor mensual, pero también implementamos costo por venta, que en algún momento lo íbamos a tener que hacer, porque no había forma de que nuestro negocio sea saludable financieramente si no implementábamos costo por venta. Porque cuanto más vendía un cliente nuestro, más plata perdíamos. Cambiando el modelo, era saludable. Otra cosa que hicimos es, de los 5 fundadores, de 20, todos tenemos salarios, nos sacamos los salarios de manera indefinida hasta que la situación mejore. De nuevo, como la mayor parte de los costos eran salarios, hacía una diferencia. Bueno, hablando de montaña rusa, ahí fue cuando habíamos alquilado un departamento lindo en San Pablo, con Sabri. Nos tuvimos que ir a ese departamento porque no lo podíamos pagar, no teníamos ahorros y lo pagamos el salario. Nos fuimos a ese departamento de 40 metros cuadrados que les conté. Nos íbamos a casar el año siguiente, pausamos el casamiento, no le dijimos nada a la familia. Yo le decía a Sabri,
nos vamos a casar, no te preocupes. En el fondo no sabía si era en esa fecha que habíamos definido, pero dijimos no le digamos nada a la familia todavía. Bueno, plan A, plan B. En el medio de todo eso, que ahora vuelvo a la montaña rusa, en el medio de todo eso llegan dos compañías por separado que nos querían conocer. Nos juntamos, eran compañías mucho más grandes que nosotros en su momento. Hoy una sigue siendo más grande, pero no tanta diferencia como antes, y la otra es más chica que nosotros hoy. Las dos compañías nos querían comprar, básicamente. Nos hicieron propuestas formales. Y la verdad es que no queríamos vender, o sea, nunca habíamos empezado tienda nube ni link store con la idea de crear una compañía para venderla y hacer dinero. O sea, el negocio eventualmente tiene que ser financieramente saludable porque es una condición necesaria para hacer algo grande, de alto impacto. Pero la verdad es que no era la motivación. Y tampoco creíamos que por ese camino íbamos a lograr la misión que teníamos de potenciar historias de éxito, de ayudar eventualmente a millones de pymes en la región. En una compañía que admirábamos mucho, creíamos que el foco estaba en otro lado, no en la pyme del emprendedor, sino en el consumidor. Entonces dijimos, creo que no vamos nuestra historia o lo que queremos hacer no va a ser protagonista en esta compañía, por más que la admirábamos. Y la otra compañía tenía más fit con lo que hacíamos, pero culturalmente sentíamos que éramos muy distintos, ¿no? Es curioso, ¿alguien se imagina cuáles son esas compañías? Sí, WordPress y Shopify. No. Pero bien, sí, Mercado Libre fue una y la otra tiene que ver con el rubro Bittrex. La otra fue Bittrex, no sé si las conocen. Con esas dos compañías. Bueno, entonces le dijimos, bueno, gracias, y internamente, plan A, plan B, plan A, plan B. Pasan las semanas, nos llega una propuesta, todavía no habíamos llegado a break-even, o sea, seguíamos quemando más dinero de lo que generábamos, pero llega una propuesta de inversión de CASE, que hoy es el principal fondo de inversión en América Latina, en su momento no lo era, había empezado hace poco, y nos hace una propuesta de $3 millones. Y la verdad es que era casi evidente que la teníamos que aceptar. Pero dijimos, hasta que ese dinero no está en la cuenta de banco, porque hay un proceso de due diligence, o sea, cuando te dicen que te van a invertir, firmas una carta que se llama un term sheet, firmas una carta con un acuerdo, pero después de eso hay todo un proceso de due diligence que se llama, que básicamente es validar que todo lo que vos dijiste sea verdad, ¿no? Que a veces puede demorar meses. Entonces dijimos, y recién después te transfieren la plata. Entonces dijimos, hasta que la plata no está en la cuenta de banco de TNV, seguimos trabajando en el plan B. Y en enero de 2015, ahí fue cuando cae el dinero en la cuenta de banco y llegamos también a break-even. En el mismo mes sucedieron las dos cosas, ¿no? Después volvimos a quemar plata de nuevo, porque para eso habíamos recibido la inversión. Y a las dos empresas le dijimos, no gracias, queremos que caminen por separado. Entonces, un aprendizaje fue nos tuvimos que adaptar rápido, como equipo, irse del departamento es el símbolo, ¿no? Literalmente en una semana nos fuimos, era fácil la mudanza, era el colchón este que ven acá, la tele que habíamos comprado para ver los partidos del mundial, y la caja esta era el mueble este, en realidad era la caja de la tele, ¿no? Era todo lo que teníamos, era fácil la mudanza. Obviamente esto es, para mí simboliza lo que significa adaptarse rápido, ¿no? Pero tuvo que ver con todo el trabajo que hicimos del equipo de plan A, plan B. Y así, acá voy a dar un salto grande. Esto no lo planeamos así, pero cuando miramos para atrás, fueron ciclos más o menos de 2 a 24 meses donde cerramos una ronda, eso nos permitía contratar más personas, el equipo se expandía, ejecutábamos, el negocio crecía, trabajamos en eficiencia para tener control por si no cerrábamos una siguiente ronda, y íbamos a buscar la siguiente ronda para dar el siguiente paso, ¿no? Fueron varias rondas, el equipo pasó de 5 personas a 10, a 20, la foto que les mostré, de 20 a 50, de 50 a 70, así. Hasta que básicamente fue una década enfocados en hacer una única cosa bien, que era permitir que las marcas puedan tener un e-commerce como las grandes empresas a un valor accesible, de manera fácil, solo en Argentina y Brasil. Eso es lo que hicimos durante una década. ¿Quisimos hacer otras cosas? Sí, infinitas. Quisimos lanzar en México y Colombia, no nos salía. Quisimos lanzar nuestra propia solución de pagos, nos fue mal.
nos la dimos fuerte contra la pared. No les voy a contar los detalles de cada una ahora, al menos que quieran después, pero el punto es que no es que no quisimos ir más rápido, más en paralelo, pero no teníamos o el conocimiento o el equipo dedicado o los recursos para invertir en tantas cosas. Cuando empezamos a abrir esos frentes, el core, lo esencial nuestro, que era esto que les muestro en esta foto, se nos caía. En Brasil empezamos a crecer más lento, o en Argentina también, o empezamos a tener problemas en la oferta de la tienda online. Entonces decíamos, no, matemos lo otro y nos enfoquemos en lo que creemos que nos va a diferenciar, ¿no? Y así pasó una década, hasta que llega la pandemia. Esta foto en realidad, fíjense, todos abrazados, al aire libre, fue literal en enero del 2020. No sé por qué la fiesta de fin de año de diciembre de 2019 no la hicimos y dijimos, bueno, la hacemos en enero como si supiéramos lo que iba a venir, ¿no? Y 30 días después, 45 días después, estábamos en este contexto de pandemia. Y acá realmente hicimos lo que hizo cualquier compañía. O sea, nos preparamos para lo peor. Acá saquemos de lado toda la parte de salud y demás, ¿no? Eso ni hace falta entender cómo fue, pero desde el punto de vista de una compañía nos preparamos para lo peor y a escenarios donde nuestros propios inversores nos decían, prepárense para que su facturación caiga por la mitad o más. ¿Qué van a hacer? Algunos incluso inversores nos decían, echen gente ahora. Éramos 170 personas acá, ya no era un equipo tan chico entre Brasil y Argentina. Pero dijimos, no, esperemos. No saben, en nuestro negocio no sabemos qué va a pasar. Había negocios que era evidente que se iban a hacer pelota, lamentablemente, pero en nuestro caso no era tan obvio. Bueno, llega la pandemia, primera semana de lockdown, las ventas de nuestros clientes caen por la mitad. Nuestra facturación cae, porque ya dependíamos de las ventas de nuestros clientes en la facturación. Segunda semana también, se mantiene igual. Tercera semana, se recupera. Cuarta semana, récord de ventas de nuestros clientes. Quinta semana lo mismo, y así fueron meses donde ya el problema pasó a ser otro. O sea, el equipo que estaba era clave, obviamente, como siempre, ¿no? Las personas que están performando bien, culturalmente alineadas, están en el equipo, si no, no. Y empezamos a tener otro tipo de problemática. Trabajando de esta manera, todos remoto, en Zoom, tuvimos dos grandes desafíos. El primero es que cada día de esos meses se convirtió en un hot sale o un Cyber Monday, ¿no? O sea, el volumen de tráfico de visitas que recibían nuestros clientes nos puso una presión en servidores, bases de datos y demás que no estábamos preparados. Porque, o sea, no había plan que pudiéramos haber armado que nos preparaba para el nivel de tráfico que tenían nuestros clientes. Entonces todo el equipo de tecnología era hacer que esto funcione. O sea, imagínense clientes que ya tenían su tienda online, cerraron todos sus locales y estaban enfocados en la tienda online. Era lo que les daba de comer. Y después lo otro que pasó es que el que bajó las persianas físicas del negocio físico, en un día literal encontró la forma de pagar los sueldos, de llevar un plato de comida a la casa, porque se podía crear la tienda online y en el mismo día vender. Porque los consumidores, o sea, había gente que ya compraba online obviamente, pero mucha gente empezó a comprar online en este contexto, porque era la única forma que podía comprar. Entonces, era realmente caótico. Y el otro gran problema es que se quintuplicaron la cantidad de consultas que recibíamos de soporte, porque la gente estaba desesperada queriendo armar la tienda. Entonces, el equipo de marketing, finanzas, todos los que no eran tecnología estaban dando soporte a nuestros clientes. En lugar de hackathon, le llamamos la supportathon, ¿no? Era todo el equipo dando soporte. ¿Era el mejor soporte? Y no, la persona de finanzas que entró para hacer finanzas, que no se preparó para dar soporte, no le iba a dar mejor atención, pero era mejor eso que nada, ¿no? Y en todo este contexto, algo que aprendimos también es esto, ¿no? Nada se logra de un día para el otro, y realmente foco y constancia durante muchos años nos permitió tener un papel importante en la pandemia. No nos podríamos haber preparado para esto, pero esa década hizo que seamos la plataforma que más podía ayudar a los negocios porque era la más simple, la más intuitiva. Es el día de hoy donde escucho clientes que me dicen,
Ale, yo empecé con ustedes en la pandemia, mi negocio era físico, y si no era por ustedes, mi negocio estaría con la persiana cerrada. Porque fueron los únicos que me permitieron abrir una tienda sin tener idea de tecnología, rápido y un valor accesible. Todos los demás eran proyectos demorados, estaban hasta las manos, ni me respondían. Entonces, pero de nuevo, nos llevó una década a permitir eso, ¿no? Y no hay cliente exitoso que conozca nuestro u otros emprendedores que lo hayan hecho de un día para el otro. Por lo menos les tomó 4 o 5 años, de mínima. Y tiempo no es garantía de nada, ¿no? Y acá esta foto, se las muestro. ¿Qué representa esta foto? En el 2020, con ese crecimiento, pasamos, voy a dar un paso atrás, para principio de 2020 éramos esas 170 personas, teníamos 30.000 clientes. Fin de 2020, pasamos de 170 personas a 500 y pico de personas. No, fíjense, 10 años que fuimos de 5 a 170, ¿no? En esos ciclos que les dije, y de repente en un año todo el mundo remoto, con equipo en Brasil, México y Argentina, casi 4x el tamaño del equipo, ¿no? Caos. Eso fue, realmente fue un caos. Creo que no hay otra palabra que lo defina mejor. Y no estábamos preparados para eso, no sabíamos cómo era gestionar un equipo tan grande de manera remota. Y lo otro, en clientes, pasamos de 30.000 clientes a 70.000 clientes. También fue un cambio abismal. Y con todo ese crecimiento, con lo que les contaba recién, vimos que fuimos la plataforma que más creció, y eso llamó mucho la atención del mercado, porque éramos los que más estaban creciendo y porque todo el mundo abrió los ojos de que el e-commerce iba a ser mucho más relevante de lo que era hasta ese momento. Hasta antes de la pandemia era 5%, entonces yo les dije que empezamos, era menos del 1%, pasó a 5%, post pandemia estaba en torno de 10%, y dijeron, esto va a ser enorme. Ya nadie dudaba del tamaño de la oportunidad. Entonces estaban desesperados en querer invertir en los que estaban liderando esto, no solo en América Latina, sino en otros lados. Y ahí en 2021 cerramos 2 rondas de inversión. Una por $90 millones que la estábamos buscando para dar ese siguiente salto que les contaba antes. Y después de cerrar esa ronda a principios de 2021, se nos acercan fondos internacionales de Venture Capital, ¿no? Que invirtieron en compañías como Facebook, como Spotify, como Slack, que nos querían invertir. O sea, nosotros no los estábamos buscando. Esto fue inédito, ¿no? O sea, los fondos diciendo por qué nos tenían que invertir, y se creó una especie de FOMO, literal. O sea, dejó de ser totalmente racional, donde dijeron queremos invertirles. También en un momento de mercado, imagino que muchos de ustedes acompañaron, donde había mucha liquidez en el mercado, o sea, había mucha plata disponible. Entonces, obviamente, y eso no estaba planeado, pero eso ayudó a que se dé ese contexto. Y terminamos cerrando una de las mayores rondas en la historia de América Latina de Venture Capital por $500 millones. Y eso es lo que posiciona o Tienda Nube se convierte en unicornio, ¿no? Unicornio básicamente es compañías que están valuadas arriba de $1 billón, ¿no? Tienda Nube estaba valuada en $3.1 billón por esa ronda. Ahora, esto quiero ser clarísimo, sobre todo para los que tienen menos contexto de startup o emprendedor y demás. Nunca en nuestra vida empezamos a emprender pensando en, mirá cuando seamos unicornio, mirá cuando estemos con una imagen como esta en el Nasdaq. El Nasdaq es en Estados Unidos, no somos una empresa pública, esto es algo que se acostumbra a hacer cuando lográs esa evaluación, pero nunca fue nuestra motivación, lo que nos motivaba en el día a día, nunca. Obviamente lo usamos para crear confianza. El que no nos conoce, hay gente que no nos conocía y gracias a esto dijo, mirá, Tienda Nube, yo lo que hacía. Entonces uno lo usa como arma, como herramienta para crear confianza, para llamar la atención de gente que tal vez se quiere sumar al equipo, pero nunca fue una motivación. Quiero ser claro con eso. Y bueno, resumidamente algunas cosas más que les quiero compartir. 15 años después, un poco más, 2025, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá no se ve, pero yo les dije, 2011 terminamos con unos 70.000 clientes, casi el Excel ni le puso azul acá.
el 2019 a 2020 es este salto que les dije de 30 a 70 mil, pero fíjense cómo la trayectoria sigue siendo muy buena, ¿no? 2025 ni terminamos y hablamos del camino al primer millón de clientes en los próximos 5 años, no sé un poco más, pero hablamos del primer millón. Y la verdad es que el primer millón obviamente es súper ambicioso, pero también habla del tamaño de la oportunidad. En América Latina literalmente hay decenas de millones de emprendedores de pymes en el mundo del retail, no hablo de servicios o de otras cosas. Gente que podría ser nuestro cliente, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos construyendo. Y acá algunos mensajes les quería compartir. Si sabíamos por todo lo que íbamos a pasar, yo creo que no empezábamos. Entonces, siempre digo, yo creo que cierta ingenuidad, cierta ignorancia, optimismo, a veces se mezclan, ¿no? No sé cuál es la mejor definición, yo creo que son necesarias, ¿sí? Después, una frase que en una época nos decíamos mucho y ahora estoy intentando revivirla, es todo camino. O sea, si estás pensando en mirá cuando la compañía valga tanto, mirá cuando seamos 100 empleados, o mirá cuando tengamos tantos clientes, o mirá cuando hagamos el exit, ¿no? O sea, hagas realmente vaya dinero a tu bolsillo sobre ese negocio. Si es lo único que estás pensando, primero va a ser difícil que lo logres, va a ser muy doloroso y te vas a perder lo que es el camino. Y ahora, el camino no lo quiero romantizar. Como les dije, es una montaña rusa. O sea, hubo muchos momentos, y lo sigue habiendo, donde decís, ¿para qué mierda estamos haciendo esto, no? O sea, es doloroso el camino. Y acá tampoco lo quiero martirizar, pero como que hay que ser realista. Y después, cuando todas estas fotos que les mostraba, miro para atrás y digo, wow, estuvo divertido eso, ¿no? O sea, no lo volvería a hacer, pero fue divertido. Entonces es eso, es todo camino, ¿no? Es el proceso de lo que haces, lo que aprendés con la gente que trabajás, los clientes que te van valorando, los partners, tus socios, quien sea. Después, algo que para nosotros fue fundamental, y de muchos negocios que conozco veo que es importante, no digo que sea la única forma, pero el propósito y la misión que tenés de la compañía es lo que te hace pasar por los momentos más jodidos, ¿no? Porque si no es muy fácil tirar la toalla. Y de nuevo, no viene por mirar la compensación económica que eventualmente tenés. Si tu objetivo principal es hacer guita, no emprendas. Hay otras formas con más chance de hacer mucho dinero con menos riesgo, ¿sí? O pasándolo menos mal. Entonces, conozco emprendedores que han sido muy exitosos y su motivación principal era construir una compañía para venderla y hacer dinero, y les fue bien. Acá no hay... No es binario, pero por lo menos es en lo que nosotros creemos. Entonces, el propósito y la misión es lo que siempre nos mantuvo en eje, ¿no? Y creo que algo importante, y esto aplica para cualquiera de nosotros, es intenten crearse el ecosistema que saquen lo mejor de ustedes. En nuestro caso, en el caso de Tienda Nube, el ecosistema eran nuestros socios con los que empezamos. La verdad es que compartíamos valores muy básicos. El equipo, las personas que fuimos sumando, los inversores, los clientes, los partners, nuestra familia, nuestros amigos. No sé, con el tiempo uno va creciendo y hay amistades que te das cuenta que ya tampoco te agregan tanto, te agregaron en el momento, pero tal vez ya no te agregan más y no tenés por qué seguir. Lo mismo con la familia, yo por lo menos creo en eso, la familia no la elegís, pero sí puedes elegir con quién relacionarte. Es totalmente cuestionable todo lo que digo, les estoy compartiendo una opinión nomás. Pero creo que sí es importante entender ese ecosistema que cada uno va creándose, independientemente si querés emprender o no, ¿sí? Y después, creo que a mí me gusta esta frase de buscar algo en lo que nos podamos hacer muy buenos, idealmente de los mejores, y apuntar a grande, ¿no? Idealmente de los mejores en el mundo, idealmente algo que agregue para otras personas, que en Venezuela vas a hacerlo para otras personas, y si además de todo eso te gusta, mejor todavía. Pero generalmente no sabes lo que te gusta hasta que te empieces a hacer bueno, ¿no? Y lo conecto con este otro. La motivación, la pasión viene de la acción y no al revés. O sea, no es que nosotros nacimos y dijimos quiero emprender o tengo pasión por emprender. No. Escuché gente que había emprendido, me plantó la semillita, empezamos a hacerlo, nos dimos contra la pared, pero encontrábamos cosas que nos gustábamos, nos empezamos a hacer buenos, hubo gente que empezó a pagar por lo que hacíamos. Eventualmente teníamos la motivación de querer hacer más, no sé si es una pasión o no,
Pero esto aplica de nuevo, no solo emprendiendo. Empezás a especializarnos en finanzas, en marketing, en comercial, en tecnología, lo que sea. Y a medida que vas haciendo y vas descubriendo, si la gente valora lo que vas haciendo, eventualmente se convierte en una pasión. Pero creo que primero hay que accionar, ¿no? Y después esta pregunta que les decía, ¿qué pasa si sale bien? No digo ignorar los riesgos. O sea, hay que analizar riesgos, cuáles son los potenciales, mitigarlos. Seguramente tuvieron alguna materia de eso o la van a tener los que están con negocios. Es importante hacer eso. Pero si tomás decisiones solo basado en eso, no haces nada, te quedas en tu casa mirando Netflix. Y de nuevo, no hablo ni siquiera solo de emprender, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si sale bien? ¿Vale la pena intentarlo? ¿Vale la pena decir, mira, lo probé, no funcionó, pero valió la pena? Porque si salía bien, era muy grande. Y si no funcionó, algo aprendiste seguro, no tengo dudas. Entonces, eso era lo que tenía para compartirles. Podemos abrir para preguntas, ¿no? ¿Vamos? Dale, metamos un par. A ver, ahí está, Fidel. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, te comento, yo soy estudiante de Derecho de acá de la universidad y escuchando tu historia, tengo que preguntarte, decir, bueno, uno arranca con un proyecto, tiene que constituir una sociedad. Sí. ¿Dónde la constituyeron primero? Uno dice, bueno, vamos a una ronda de inversión. Cuando uno va a una ronda de inversión es un proceso complejo. Hay muchos papeles para firmar, uno se está comprometiendo muchísimo. Por ahí contarnos un poquito cómo fue ese primer momento, porque vos decís, bueno, la primera fue de $300.000. Bueno, vos estás asumiendo un compromiso con esa gente por $300.000. Después fueron 3 millones. Y bueno, es presión que tenés, y el que te pone 300, 3 o 100 mañana, te hace firmar un montón de cosas que por ahí te dicen, acá está el contrato, tenés que negociar con otra parte los términos y condiciones, vos venís de una carrera de negocios, no sos abogado, y por ahí te abruma eso, decís, che, ¿dónde me estoy metiendo? Por ahí contarnos un poco la historia jurídica de Tienda Nube, muy por arriba para que, bueno, los que estudian negocios, yo creo que va a ser útil para cualquiera. El hecho de cómo se enfrentaron ustedes es sentarse a asumir un compromiso de semejante índole. Hubiese estado muy bueno tenerte en el equipo en ese momento. La parte jurídica personalmente siempre fue de la que menos me gustó, pero como vos decís es importantísima, y ahí la verdad es que era, justamente teníamos, no solo que, incluso si alguno hubiese estudiado Derecho, sí, no teníamos la experiencia tampoco, donde estás negociando con gente que tiene mucha más experiencia que uno. Entonces, la verdad es que nos apoyamos en abogados que tenían más experiencia y que nos ayudaron a armar un contrato que sea bueno para todas las partes, número 1. Número 2, hablar con otros emprendedores del palo también nos ayudó. Cuando digo del palo es, por ejemplo, todos estos compromisos que mencionabas, en realidad, todas las inversiones, esos inversores ángeles o fondos de inversión se hacen socios de la compañía, ¿no? No asumimos una deuda, son socios de la compañía. El compromiso tiene que ver mucho más con lograr lo que decimos que queremos lograr, ¿no? Entonces, que vamos a llegar a tantos clientes, facturar tanto, eventualmente ser una compañía rentable en tantos años. Ese es el compromiso. porque si no, Bueno, después las reglas empiezan a cambiar, donde ya hoy la mochila es mucho más pesada que al principio, donde hoy ya el consejo directivo empieza a tener peso y si no estamos haciendo un buen trabajo nos pueden rajar. Pero de nuevo, a ustedes que hicieron la compañía, ¿cómo? a ustedes que hicieron la compañía, Sí. ¿le pueden decir, muchachos? Al principio no, los primeros años no fue así, no Pero tenían hoy ese sí. poder. Hoy sí, pero de nuevo, también, por eso digo, son las reglas del juego que hoy ya tiene ese. Y a ver, si lo mirás de un lado muy frío, uno podría pensar, bueno, si el consejo directivo cree que yo no soy capaz de esto y que hay otra persona mejor, sí, yo hoy quiero seguir construyendo, pero si doy un paso al costado y alguien asume mi rol y puede hacer algo mejor que yo, como accionista de la compañía, Sí. va a ser bueno. Obviamente eso. Te quiero ver el otro Sí, día, sí, ¿no? obvio. Entonces eso segundo punto, ¿no? Entonces ese compromiso es más de palabra. Sí hay una parte de negociación importantísima que es cuando te hacen una propuesta de inversiones por cuánto de la compañía y hay un montón de cláusulas importantes para discutir.
Pero sí, es un proceso doloroso, pero no. Si bien no era lo que más nos gustaba ni lo que más sabíamos que era necesario para el juego que queríamos hacer. Y de nuevo, ese es un buen ejemplo de emprender. Vas a tener que hacer infinitas cosas que no te gustan, porque sos malo y te vas a tener que buscar o alguien que se suma al equipo para eso o un tercero que te ayude. En ese momento no teníamos CFO con experiencia o alguien de legales, era alguien externo. No teníamos para armarlo tampoco. Eventualmente empezamos a armar, hoy ya el equipo tiene un equipo de legales, tiene un equipo financiero por el tamaño de la compañía. ¿Respondí? Sí, y Tienda Nube es una empresa brasileña, es argentina, es americana. La compañía tiene sociedad en Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile para operar localmente, pero después está constituida afuera en Estados Unidos. La controlante es norteamericana. Claro, que ahí es donde se hacen las inversiones de los fondos, siempre se hicieron allá. Y uno, cuando la compañía, esto no sé si te interesa todo, pero la compañía cuando está quemando plata, lo que hace Estados Unidos manda plata a la operación argentina para pagar salarios. Bueno, es un poco esa después cuesta mandarla de vuelta, pero ahora un poco más fácil. Sí, pero bueno, también hasta ahora hemos estado invirtiendo de la parte del plan, ¿no? Para eso recibimos la última ronda del 2021. Perfecto. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta. Seguramente cuando arrancaron la empresa y después cuando escalaron siempre se tiene que hay dos etapas. No es lo mismo arrancarla, que es una energía, y después escalarla, claro, los problemas van cambiando de las empresas, ¿no? Perdón, Alberto, no te había visto. Un abrazo. Qué bueno verte. Alberto fue profesor de estrategia y hubo otra materia que no me acuerdo. Y plan de negocio. Y plan de negocios en el ITBA. Qué bueno verte. Igualmente, un placer. Bueno, crack. De verdad, fue de los mejores profesores que tuve y me acuerdo hasta el día de hoy sus anécdotas. De verdad, gracias. Me alegra verte, un placer. A vos, igualmente. Nos vemos. Bye. Perdón, que te corté. Seguramente los desafíos a lo largo que transitó la compañía en las etapas cambiaron un montón. Realmente se dice que hay como dos tipos de equipos, ¿no? El que lo hace y el que lo escala, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes en ambas etapas y cuál disfrutaste o ahora disfrutás vos más personalmente? Buena pregunta. Mira, yo escuchando podcasts, leyendo libros, también siempre escuché, ¿no?, de estos dos perfiles, el que le gusta arrancar algo y después el que lo escala. Yo creo que eso no sabés qué perfil sos hasta que lo empezás a probar, a vivir, creo yo. Entonces, a mí me divirtió mucho empezar Tienda Nube, pero con el tiempo también fui disfrutando otras etapas de escalar el negocio. Y siempre lo que digo, para mí, o sea, internamente hablamos, estamos una versión en beta constante, ¿no? O sea, nunca llegas a tu mejor versión. Y en parte es porque el desafío siempre es cada vez mayor. Entonces, siempre tenés que estar buscando la forma de aprender o de prepararte para el nuevo desafío. Si solo contás con la experiencia del día a día, los palos que te das, y siempre la vas a estar contando desde atrás. Entonces, ¿cómo conoces otras las historias de gente que ya recorrió más kilómetros que vos? Tal vez un curso, más allá de lo que estudiaste, tal vez lectura, a mí me gusta mucho leer, o un podcast, o charlas como estas, ojalá les esté sirviendo de algo. Entonces, yo entendí eso, dije, bueno, cada desafío es una etapa distinta. Ahora, yendo a la otra parte, justo el otro día hablaba con, no es fundador, pero está hace más de 10 años el equipo, hoy es el CEO de la compañía, es un amigo además, y hablamos, ¿no? Le preguntaba, ¿te divertís? ¿Hoy te divertís? Es un tipo muy estoico de alguna manera, entonces como medio, a veces no te transmite si estás feliz o no, es como que todo le da lo mismo, parece ese perfil, en el fondo obviamente hay cosas que le gustan y otras que no, y me decía, divertir no sé si me divierto hoy. No, hoy no me divierto. Me divertía mucho más antes, en los primeros años. Sí hay cosas que me entusiasman más. Por ejemplo, él está muy enfocado también en la expansión en México. Y México es muy distinto al escenario que tenemos acá.
Hoy en Argentina somos la opción obvia, obviamente hay que seguir, hay mucho espacio para seguir creciendo, pero hoy 60% de las tiendas online en Argentina son en tienda nube. Mercado Shops cerró, que es el mercado libre, este año cerró. El otro día, creo que estaban algunos grabando, pero espero que esto no salga al aire. No hay problema en grabar, pero lo que iba a decir ahora, el otro día en una cena, ¿escucharon del foro Yao Yao? Sí. De Yao Yao Paz. Estaba Santi, uno de mis socios allá, contando la historia de tienda